Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Barata, bienvenido a un nuevo vídeo de King of App. Hoy os traigo una guía que descubrí hace unas semanas y me pareció muy interesante que le echáis un vistazo, así que la vamos a comentar. Es una guía elaborada por la gente de Picasso, es una agencia ASO que, si no me equivoco, están situados en Barcelona. Hemos hecho alguna cosilla con ellos alguna vez y al final lo que tienen, aparte de la agencia ASO, también tienen un software que es The Tool, que está especializado en ayudaros en la optimización del posicionamiento de vuestras apps, tanto en la Apple Store como en la Android Store, ¿vale? Entonces sacaron a principios de año esta guía. Yo no la había visto, realmente creo que está muy bien y bueno, os la traigo para comentarla entre todos y al final pues ver las cositas que en ASO os pueden ayudar, ¿no? Antes de todo, pensad que el ASO no es una disciplina que tenga multitud de herramientas, multitud de trucos, porque al final está un poco limitado, ¿no? Hay unas fichas, hay unos rankings que se generan en base de pocos elementos y a pesar de que se van modernizando y hoy iremos viendo un poco sobre eso, pues bueno, al final no es una disciplina tan extensa como hoy es en día el posicionamiento en web, ¿no? Esto irá evolucionando y es una nueva disciplina dentro del marketing que irá evolucionando exactamente que evolucionó el SEO. Al principio el SEO era muy básico, luego se dedicó a hacer todo SEO en page, web on page, luego estaban todo el tema de interlinking y a partir de allí fue evolucionando y a día de hoy es una disciplina plena dentro del mundo del marketing. Y con el ASO está pasando lo mismo. Está desarrollándose como una nueva disciplina, aún está un poco en sus inicios y bueno, y tiene pocos elementos, entonces está muy bien conocerlos para luego poder ir a avanzar y hacer trucos y hacer cosas que podrán agilizar el posicionamiento de nuestra. ¿Vale? Vamos con esta guía de novedades de ASO, de Picasso. En cualquier caso os voy a dejar el link a la página de Picasso para que os podáis descargar esta guía y tener el PDF vosotros también, ¿vale? La guía está muy bien porque está dividida en 9 puntos, ¿vale? Hace un panel básicamente por todas las áreas del ASO y creo que también, aparte de como una introducción, puede servir para refrescar conceptos. También recordad que nosotros tenemos 2 cursos de ASO en nuestra academia, uno básico y otro más avanzado, que podéis hacer en cualquier momento, ¿vale? Vamos a empezar por la introducción de un poco cómo está el mercado, ¿vale? En 2019 ya se llegó a la cifra de más de 204 descargas de apps a nivel mundial y además esto supone un crecimiento de los últimos 3 años constante de más de un 45%, ¿no? Y respecto al año pasado ya se ha aumentado otro 6%. Estamos viendo que esto de las apps ya es algo que es una disciplina más dentro del mundo del marketing y que de las que tiene más crecimiento, ¿no? Si lo vemos a las cifras aquí a nivel mundial, aparte de ver las curvas, ¿no?, de crecimiento que son brutales, si vemos que en 2016, apenas sobrepasábamos los 80 millones de descargas y en 4 años lo hemos duplicado, más de duplicado, o sea, casi triplicado, estamos a punto de llegar ya a triplicarlo, pues ostras, es un mercado exponencial que está creciendo, ¿no? Y sobre todo si vemos que está creciendo muchísimo en el último año en los países emergentes, porque cada vez tienen más y más móviles, mejores móviles, que nos encontrábamos que hace unos años los dispositivos móviles, pues ya teníamos la Apple Store, Android Store, pero teníamos un problema de capacidad en los dispositivos y ese problema de capacidad se está solucionando, las fotos ya no las guardas, no las almacenas en el propio dispositivo, con Google Fotos las subes directamente a otras herramientas, que ahora Google Fotos va a ser de pago, pero al final las fotos ya no están ocupando todo ese espacio que ocupaban y todo eso, aparte de ir haciendo más y más cosas con
con el mundo mobile, al final tienes más espacio, te caben más apps y esto sigue creciendo, ¿no? Vemos que el crecimiento en Estados Unidos, que ya está muy consolidado, pues sí ha sido un 5%, sigue creciendo, pero ya obviamente el mercado ya empieza a ser maduro. Pero fijaros en los países emergentes como la China, 80% de crecimiento, es un mercado brutal. O sea, cuando hablamos de los datos del Apple Store y Android Store, siempre se excluye China. Y China ha crecido un 80% de las descargas. Imaginaros que es prácticamente duplicar, es como si tuviéramos un mercado paralelo, ¿no? Bueno, de hecho es como tener un mercado paralelo. Y fijaros con la India, 190%, Indonesia, 70%, todo el sudeste asiático está creciendo muchísimo, en Brasil, y vemos que mercados como Estados Unidos, que os decía, bueno, es que ha crecido un 5%, sí, pero fijaros, 12 aquí, que tenemos aquí, 12,3 billones de descargas de Estados Unidos, Japón, que es lo que vendría por detrás, 2,5, Corea del Sur, 2 billones de descargas. Estamos hablando de mercados absolutamente consolidados. Y si vemos un poco los números totales del Apple Store, bueno, al final tenemos las dos principales, que es la Google Play Store y la Apple Store. Si vemos esta diferencia entre el Apple Store y la Google Play Store, es porque Apple hace ya 2 años implementó unas nuevas reglas de publicación, y estas nuevas reglas de publicación se han de cumplir a rajatabla. Nosotros sabéis que si habéis visto otros vídeos insistimos muchísimo en ello, porque hay mucha gente que viene de app builders, de soluciones de creación de apps muy pobres, que no cumplen esas especificaciones y luego no pueden publicar o tienen muchísimos problemas para publicar en la Apple Store. Y como Apple hizo hace 2 años, que estaba alrededor de los 2 millones 100 de apps, hizo una limpieza de más de medio millón de apps. Fijaros que a pesar de ello, la diferencia con esos 2 millones de hace 2 años es muy poca, ¿no? Estamos hablando de 100 y pico mil apps, porque sigue creciendo, ¿no? Y la Google Play Store, pues como no ha hecho esa limpieza, pues parece que sea el líder. Pero ojo, que estamos grabando hoy el vídeo, que es 2 de diciembre de 2020. Hace un mes, a principios de noviembre, Google Play ya anunció que esas normas de publicación que tenían publicadas pero que no estaban aplicadas, las empezaban a implementar a rajatabla. Y ya se está viendo, seguramente estos números del año que viene van a ser absolutamente diferentes, como hay miles de apps que están siendo no solamente rechazadas, que no pueden publicar, sino apps que están publicadas, que están siendo deprecadas, eliminadas de la Google Play Store, y Google Play está haciendo una gran limpieza en su market. Entonces veremos que seguramente Google Play Store y la Apple Store van a venir en 2021 una tendencia a igualarse, ¿vale? Y luego pues tenemos la Windows Store, que aún tienes más de 669.000 apps en su store, pero los números de descarga son muy pobres, y Amazon App Store, que va subiendo año a año como la alternativa a los markets oficiales. Pero bueno, pensad que solo son apps de Android, no hay apps de iOS, ¿vale? Entonces al final, bueno, los números son los que son, ¿no? Un poco va por aquí, ¿no? Y aquí tenemos un punto que sí que me gustaría, antes de seguir, hacer referencia, ¿no? ¿Qué es el ASO, no? El ASO al final es la App Store Optimization, que es todas esas técnicas que sirven para optimizar el posicionamiento de tu app en los markets, ¿no? Entonces, un poco todo lo que vamos a estar hablando durante hoy va a venir a hablar sobre eso, ¿no? Sobre el posicionamiento de las apps en los markets. Bueno, vamos a empezar con las tendencias de búsqueda y las keywords, ¿no? Al final, pensad que el 65% de las búsquedas vienen por palabras clave, genéricas o de long tail. ¿Qué son genéricas y de long tail? Genérica, estamos hablando de una palabra concreta, pues como vemos aquí, music, calculator, weather, etcétera, etcétera. Y las de long tail, pues música para emprendedores, música para diseñadores
música para el trabajo, música para no sé qué, eso ya sería un long tail, ¿no? Que es una búsqueda más larga y más específica. Entonces, es muy importante todas estas técnicas de optimización de ASO, porque fijaros que el 65% de las descargas vienen definidas por esta búsqueda de las palabras clave, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y al final la tendencia del último año viene que las keywords empiezan a estar muy unidas a las marcas, ¿no? Nos hablan de un experimento que hizo este señor, Sebastian Knopf, donde detectaron que las sugerencias del autocompletado vienen muy definidas por las marcas y por eso nos dan esta tendencia, ¿no? Que es muy importante posicionarnos a través de las marcas. Si estamos hablando de un e-commerce y tienes marcas, te tienes que posicionar allí, pero obviamente si es tu propia marca, es una cosa que te beneficia, ¿no? Entonces, y luego otras datos que son muy importantes o son muy remarcables es que el 12% de los usuarios están buscando apps a diario. Y más del 50% de los usuarios se busca y se descarga apps semanalmente. Entonces, esto hace que el ASO no solamente es muy importante, sino además tiene que ser vivo, ¿vale? Y lo vas trabajando, tiene que ser pues, en vivo. Y luego la tendencia final de este 2020-2021 son las búsquedas por voz, ya que son muchos los aparatos de nueva generación que están inundando los hogares, con Cortana, con Siri, con Alexa, Google Home, etcétera, etcétera, y esto hace que también las tendencias de búsqueda que vienen por voz, volvemos a un tipo de búsqueda como más en el pasado, ¿no? Antes en el pasado las palabras long tail no se usaban tanto, y lo que nos pasa con las búsquedas de por voz, contrariamente, es esa tendencia igual que en la búsqueda normal por texto ha evolucionado y cada vez más el long tail es más importante. En las búsquedas por voz no se utiliza tanto el long tail y vienen a buscar mucho más específico palabras clave. Búscame una app de fútbol, búscame una app de resultados de fútbol, no búscame una app de resultados de la Premier League, que sería una long tail. No, vienen a ser búsquedas mucho más cortas y viene un poco a volver atrás, ¿no? Y este gráfico es, perdonad que voy a mover esto, es también nos muestra muy el detalle de las diferencias entre las apps de una app, de una store y la otra store, ¿no? De las dos principales. Fijaros que, bueno, obviamente el rey siempre son los juegos de las apps, pero cómo cambia el hecho de tener un Android al tener un iOS. Al tener un Android, la segunda más descargada son herramientas. ¿Por qué herramientas? Porque Android nos permite hacer muchas más cosas y el móvil no es solamente algo casi estético, sino que tiene una función mucho más de trabajo porque nos da muchas más herramientas, como dice la palabra, ¿no? Luego ya viene entretenimiento, que es igual que el Apple Store, pero el Apple Store en el segundo lugar tiene foto y vídeo, que vídeo, fotografía es quinta posición en Android y vídeo estamos hablando que es la octava posición en Android. Fijaros el cambio, y aquí vemos, en el Android Store vemos redes sociales, las redes sociales aquí no, están un puesto por debajo, compras en iOS sale mucho más arriba que en Android, que sale la 10ª posición, estilo de vida, finanzas, productividad, educación. Vemos que el perfil de una persona que tiene iOS es alguien que se preocupa mucho más por la estética, que da más importancia a la vida social y que gasta más dinero
en la Apple Store. Por eso la Apple Store siempre gana a nivel de ingresos. Y mientras que la gente que tiene un Android es una gente más productiva y que da menos importancia a las cosas estéticas, ¿no? Por gastos de clientes, pues al final vemos que las primeras posiciones vienen muy marcadas tanto en uno como otro del estilo de vida y al final la inversión en otro tipo de productos pues se ve relegada a posiciones más bajas. ¿Y eso qué significa? Que si tenemos ese tipo de productos vamos a tener que trabajar mucho más todo lo que es el ASO. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Vamos en el punto 2.